la lectura de la semana 9. Recuperar una sensación de compasión, miedo. Esta semana nos descubre enfrentándonos a los bloqueos internos, a la creatividad. Puede resultar tentador abandonar el barco en este punto. No lo hagas. Exploraremos y reconoceremos las dificultades emocionales que nos acosaron en el pasado al hacer esfuerzos creativos. Nos dedicaremos a sanar la vergüenza por los fracasos pasados. Ganaremos en compasión al ser padres del niño artista asustado que ansía logros creativos. Aprenderemos a usar herramientas para bloqueos emocionales y asumir riesgos renovados. Miedo. Una de las tareas más importantes de la rehabilitación creativa es aprender a llamar a las cosas y a nosotros mismos por sus nombres. La mayoría de nosotros lleva años utilizando palabras equivocadas para definir sus comportamientos. Hemos querido crear y hemos sido incapaces de crear. Y esa incapacidad la hemos llamado pereza. Esto no es solo inexacto, además es cruel. La exactitud y la compasión nos van a servir mucho. Los artistas bloqueados no son perezosos, están bloqueados. Estar bloqueado y ser un vago son dos cosas diferentes. Lo típico es que el artista bloqueado cantidad de energía, pero no de una forma visible. El artista bloqueado gasta energía en odiarse a sí mismo, en reproches, en dolor y en envidia. El artista bloqueado gasta energía en dudar de sí mismo. El artista bloqueado no sabe cómo empezar a dar pasitos de bebé. Lo que hace es pensar en términos de grandes tareas imposibles y aterradoras. Una novela, un largometraje, un monólogo, una ópera, cuando estas grandes tareas no se logran, cuando ni siquiera se empiezan, el artista bloqueado lo llama pereza. No llames pereza a la incapacidad para empezar, llámalo miedo. Miedo es el verdadero nombre de lo que aflige al artista bloqueado. Puede ser miedo al fracaso o miedo al éxito. Lo más frecuente es que sea miedo al abandono. Este miedo hunde sus raíces en la realidad. La mayoría de los artistas bloqueados intentaron convertirse en artistas en contra de los mejores deseos de sus padres o bien en contra del juicio de sus padres. Para un niño esto supone un gran conflicto. Enfrentarte abiertamente a los valores de tus padres significa que será mejor que sepas lo que te haces. Si tanto daño vas a hacer a tus padres, será mejor que seas un gran artista. Los padres se muestran dolidos cuando los hijos se rebelan y normalmente declararse artista es visto por ellos como un acto de rebelión. Por desgracia, esa visión de que la vida de un artista es una mera rebelión adolescente suele permanecer, provocando que cualquier actividad artística acarree el riesgo de separación y pérdida de los seres queridos. Como los artistas siguen anhelando sus objetivos creativos, se sienten culpables. Esta culpa exige que se marquen como objetivo inmediato el ser grandes artistas para así justificar esa rebelión. La necesidad de ser un gran artista hace que ser artista sea difícil. La necesidad de producir una gran obra de arte hace que sea difícil producir arte de cualquier tipo. Que te resulte difícil empezar un proyecto no significa que no vayas a ser capaz de hacerlo. Significa que necesitarás ayuda de tu poder superior, de amigos que te apoyen y de ti mismo. Antes de nada, debes darte permiso para empezar por lo pequeño y dar pasitos de bebé. Y estos pasitos deben tener recompensa. Establecer objetivos imposibles crea un miedo enorme, cosa que provoca a lo que llamamos erróneamente pereza. No llames pereza al aplazamiento, llámalo miedo. El miedo es lo que bloquea a los artistas. El miedo a no ser lo bastante bueno. El miedo a no terminar. El miedo al fracaso y al éxito. El miedo a no empezar en absoluto. Solo hay una cura para el miedo, el amor. Utiliza el amor para tu artista para curar su miedo. Déjate de tratarte a gritos. Sé amable. Llama al miedo por su nombre. Ajá. Y continúa. Entusiasmo. Ser un artista debe de exigir muchísima disciplina. Es una frase que nos dicen a menudo, se nos dice con a menudo, gente con buena intención. Personas que no son artistas, pero desearían serlo. Qué tentación, qué seducción. Nos invitan a a pavonearnos ante un público que nos admira, a representar esa imagen tan heroica y espartana y falsa. Como artistas, basar nuestra imagen en la disciplina militar es peligroso. A corto plazo,
Tal vez la disciplina funcione, pero solo funcionará durante un tiempo. Por su propia naturaleza, la disciplina tiene sus raíces en la autocomplacencia. Piensa en la disciplina como en una pila, resulta útil, pero no dura mucho. Nos admiramos por ser tan maravillosos. La disciplina en sí misma y no el flujo creativo se convierte así en el objetivo. La parte de nosotros que mejor crea no es un autómata tenaz y disciplinado que funciona a base de fuerza de voluntad, con un repetidor de orgullo que le sirve de refuerzo. Eso es operar a base de pura voluntad. Ya conoces la escena: levantarte al alba con precisión militar, hacer el saludo ante la mesa, el lienzo, el tablero de dibujo. En un corto espacio de tiempo, ser artista requiere de entusiasmo, más que disciplina. Y el entusiasmo, ya quisiera leer el texto que está al lado, no significa nada si no tiene swing. Duke Ellington e Irving Mills. Y el entusiasmo no es un estado emocional, sino un compromiso espiritual. Una rendición amorosa a nuestro proceso creativo, un reconocimiento de toda la creatividad que nos rodea. El entusiasmo que viene del griego lleno de Dios es una fuente de energía continua que conecta con el flujo mismo de la vida. El entusiasmo se basa en el juego, no en el trabajo. Lejos de ser un soldado con el cerebro embotado, nuestro artista es en realidad el niño interior, nuestro compañero de juegos interno. Como, como con todos los compañeros de juego, es la alegría, no el deber, lo que construye un vínculo duradero. Cierto, nuestro artista puede levantarse al amanecer para saludar al ordenador o al caballete en la quietud de la mañana, pero este hecho tiene más que ver con el amor de un niño por la aventura secreta que con una férrea disciplina. Lo que otras personas ven como disciplina es en realidad quedar para jugar con nuestro niño artista. Quedamos a las 6 de la mañana y tonteamos con ese guión, esa pintura, esa escultura. La mejor manera de atraer a nuestro niño artista hacia el trabajo es tratarlo como si fuera un juego. La pintura es un material pegajoso y estupendo. 60 lápices afilados son divertidos. Hay escritores que desprecian un nuevo ordenador por el placer del traqueteo de una robusta máquina de escribir que avanza trotando como un pony. Para trabajar bien, a muchos artistas les resulta mejor considerar sus lugares de trabajo como lugares de diversión. Pósteres de dinosaurios, juguetes del todo a 100, diminutas lucecitas de Navidad, monstruos de papel maché, cristales colgantes, un ramito de flores, un acuario. A pesar de lo atractiva que resulta la idea de una celda inmaculada de severidad monacal, para nuestra concepción romántica de lo que es un auténtico artista, la verdad con la que trabajar tal vez sea algo más sencilla. La mayoría de los niños pequeños se aburrirían como tontos en una habitación vacía y desnuda. Nuestro artista no es una excepción. El arte evoca ese misterio sin el cual el mundo no existiría. René François Chrisland, no sé. Recuerda que el arte es un proceso y se supone que el proceso tiene que ser divertido. Para nuestro propósito, la frase "el viaje es siempre el único punto de llegada" puede interpretarse como que nuestro trabajo creativo es en realidad nuestra creatividad misma, puesta en juego en el campo de tiempo. En el corazón de ese juego está el misterio de la alegría. ¿Alguien quiere leer giros creativos de 180 grados? Que Sara no puede continuar leyendo. No sé si quieren quiera continuar leyendo o si quieres continuar tú otra vez, mi Edith Bella. Yo puedo Bueno, continuar. yo puedo ¿Sí? leerla, Ay, yo mira, puedo Gaby leer, puede pero me leer, tardo un que poco. Gaby casi no ha leído, mi Gaby Bella. Anda. Chévere, buenísimo, Buenísimo, buenísimo. ya, déjame pedirle a Julieta que deje de ese grito, no sé si Bueno, creo que escuchan nunca a he leído en Julieta. realidad. Juli, no grites tanto, amor. Juli, grita menos, no grites tanto, ¿sí? Te amo. Ajá, y le pedí a mi hija que no gritara tanto. Chica, Ok, no continúa, mi pasa amor. nada. Ok. Giros creativos de 180 grados. La rehabilitación del bloqueo artístico, como la rehabilitación de cualquier enfermedad o lesión grave, requiere de un compromiso con la salud. En algún momento debemos hacer la elección activa de abandonar los placeres y alegrías reservados al inválido emocional. Un artista productivo es, bastante a menudo, una persona feliz. Esta idea sobre uno mismo puede resultar muy amenazante para quienes están acostumbrados a satisfacer sus necesidades a través de la infelicidad. Me encantaría, pero verás, es que tengo miedo que me paralizan. Es una frase que puede reportarnos mucha atención. Se nos ofrece más empatía si somos artistas tullidos que si somos artistas funcionales.
Los que estamos enganchados a la empatía de los demás en lugar de la creatividad, podemos cada vez más, vernos cada vez más amenazados a medida que vamos volviendo más funcionales. Muchos artistas en rehabilitación se sienten tan intimidados que se embarcan en giros de 180 grados y se sabotean a sí mismos. Normalmente cometemos araquiris emocionales, o bien en la víspera o bien en la resaca de una primera victoria creativa. El resplandor del éxito, un poema, un papel, una canción, un relato, una película, cualquier éxito, puede mandar corriendo de vuelta a la cueva del derrotismo a un artista en rehabilitación. Estamos más cómodos siendo víctimas del bloqueo del artista que arriesgándonos a ser productivos y sanos. Un giro artístico de 180 grados llega a lomos de una repentina ola de indiferencia. Saludamos nuestros productos recién estrenados o nuestros deliciosos procesos con un "bah, ¿de qué sirve? Solo es un principio. Todo el mundo va por delante de mí". Sí, y así seguirán si dejamos de trabajar. De lo que se trata es de que hemos desplazado a años luz de donde estábamos cuando nos encontrábamos bloqueados. Ahora estamos en el camino, y en el camino da miedo. Empezamos a distraernos por las atracciones del arsen o desviarnos por los baches. Un guionista tiene un agente interesado en representar un guión al que solo habría que hacerle unos cambios. El guionista no hace los cambios. Un artista de performance responde a la oferta de un espacio donde realizar un taller con su nuevo material. Lo hace en una ocasión, pero no le gusta la acogida diversa que recibe, que indica que debe trabajar más en el espectáculo y deja de trabajar en cualquier material nuevo. A un actor le dicen que prepare fotos nuevas de primer plano y vuelve a la oficina de un prestigioso agente. No se hace la foto y no vuelve a ver a la gente. Una actriz y productora con un solo guión recibe una oferta de un estudio para desarrollar su proyecto. Le encuentra problemas al contrato y entonces abandona el proyecto por completo. A un pintor le ofrecen participar en una exposición colectiva, que sería su primera exposición, pero se ensarza en una discusión con el galerista. Un poeta lee unos poemas ante un público que le otorga una gran acogida en una reunión de barrio. En lugar de seguir a este nivel haciendo acopio de fuerzas, el poeta se apunta a un slam, una especie de torneo de boxeo para poetas en el que los jueces no son poetas. Pierde y deja leer en público. Un letrista empieza a elaborar con un nuevo compositor y la música que hacen juntos es estupenda. Hace una maqueta con 3 canciones y reciben una entusiasta acogida, pero luego dejan de trabajar completamente. Una fotógrafa en ciernes se siente muy animada por el interés que su profesor muestra por su trabajo. Luego estropea un rollo al revelarlo y abandona la clase, aduciendo que era aburrido. Al gestionar nuestros giros creativos de 180 grados, antes que nada debemos concedernos algo de empatía. La creatividad da miedo y en todas las carreras hay giros. A veces es mejor esos giros como épocas de reciclaje. Llegamos a un salto creativo y lo evitamos, corriendo hacia otro lado como caballos nerviosos. Y acto seguido damos un par de vueltas al prado antes de volver a intentar saltar la valla. Lo típico cuando damos un giro creativo de 180 grados es que sintamos una doble vergüenza. Primero, por nuestro miedo y segundo, por nuestra reacción a ello. De nuevo, dejadme decir que ayuda a recordar que todas las carreras lo tienen. Cuando estaba a mitad de la treintena, pasé 2 años cubriendo la sección de arte de Chicago. En calidad de reportera, entrevisté a Akira Kurosawa, a Kevin Kline, Julio Adams, Jane Fonda, Blake Edwards, Sidney Pollack,
Sick Space, Sikok, Surney, Martin Reed, Gregory Hine y unas 50 personas más. Hablé con la mayoría de ellos sobre el desánimo, cosa que significaba dialogar con ellos sobre un giro de 180 grados. La capacidad de evitar o de recuperar de giros creativos de 180 grados era rasgo tan distintivo de sus carreras como el talento mismo. Una carrera creativa de éxito siempre se construye sobre los fracasos creativos exitosos. El truco radica en sobrevivir a ellos. Ayuda a recordar incluso los artistas más ilustres han dado algún momento giros creativos de 180 grados. Blake Edwards ha dirigido algunas de las comedias más graciosas y de más éxito de las últimas décadas, y sin embargo, pasó 7 años de exilio autoimpuesto en Suiza, porque un guión que él creía que era el mejor de cuanto había escrito le fue arrebatado en la preproducción cuando su visión del material se apartó del que tenía la estrella que había contratado para darle lustre. Despedido de su propio proyecto, Edward se quedó sentado en el banquillo viendo su querida película era rodada por otras personas y gravemente estropeada. Como una pantera herida, Edward se retiró a los Alpes a lamerse las heridas. Terminó dirigiendo 7 largos años más tarde, cuando llegó a la conclusión de que la creatividad, y no el tiempo, curarían mejor sus heridas creativas. Aferrado a esta filosofía, se ha caracterizado desde entonces por una decidida productividad. Hablando conmigo acerca de ese tiempo muerto, se mostró compungido y dolido, y por el tiempo que le había costado recuperarse. Ten compasión. Los giros creativos de 180 grados nacen del miedo, ya sea al éxito o al miedo al fracaso. Realmente no importa cuál, el resultado neto es el mismo. Para recuperarse de un giro creativo o de un patrón que implica muchos giros creativos, debemos admitir primero que éste existe. Sí, reaccioné de manera negativa al miedo y al dolor. Sí, necesito ayuda. Piensa en tu talento como un potro joven y asustadizo que estás educando. Este caballo tiene mucho talento, pero también es joven y nervioso. Ya va un momento. Bueno, si alguien puede continuar Bueno, leyendo, por por si quieres favor. continúo. Después alguna que quiera continuar, comenten en el grupo y estoy pendiente, ¿sí? Piensa en tu Perfecto. talento como un potro joven y asustadizo que estás educando. Este caballo tiene mucho talento, pero también es joven, nervioso y con poca experiencia. Cometerá errores, se asustará ante obstáculos que no haya visto antes. Puede incluso que se desboque e intente tirarte, que se finja lesionado. Tu trabajo como jinete creativo es conseguir que tu caballo siga avanzando y convencerle que termine el recorrido. En primer lugar, observa cuáles son los obstáculos que tanto asustan a tu caballo. Puedes que descubras que ciertos obstáculos dan mucho más miedo que otros. Un salto de agente puede que te dé mucho más miedo que un salto de taller. Un salto de crítica puede irte bien, mientras que un salto de reescritura le da un pavor mortal a tu talento. Recuerda que en una carrera de caballos hay otros caballos en la pista. Un truco que utilizan los jinetes con experiencia es colocar un caballo novato detrás de un caballo más maduro, más tranquilo y más acostumbrado. Tú también puedes hacer esto. ¿A quienes conozco que tengan un agente? Pregúntales cómo lo consiguieron. ¿A quienes conozco que hayan hecho una reescritura de éxito? Pregúntales cómo se hacen. ¿Conozco a alguien que haya sobrevivido a una crítica salvaje? Pregúntale qué hizo para sanarse. Una vez que admitimos que necesitamos ayuda, esta llega. El ego siempre requiere reivindicar su autosuficiencia. Prefiere posar como un creador solitario que pedir ayuda. Pídelas de todas maneras. Bob era un joven y prometedor director cuando rodó su primer documental. Era una película corta, muy poderosa, sobre su padre, obrero en una fábrica. Cuando terminó el primer montaje, Bob se lo enseñó a un profesor, un gran artista que se encontraba bloqueado. El profesor se lo destrozó. Bob abandonó la película, metió la película en cajas, metió las películas en el sótano y las olvidó hasta que ese sótano se inundó. Bueno, ¿qué más da? Se dijo dando por hecho que la película habría resultado destruida.
Conocí a Bob una década más tarde. Algún tiempo después de habernos hecho amigos, me contó la historia de su película. Yo tenía la sospecha de que debía de ser buena. Está perdida, me dijo. Incluso el laboratorio se perdió el metraje que les di. Hablando sobre la película, Bob se vino abajo y rompió su bloqueo. Empezó el duelo por su sueño abandonado. Una semana más tarde, Bob recibió una llamada del laboratorio. Es increíble, encontraron el metraje, me contó. A mí no me sorprendió demasiado. Creo que el creador mantiene un ojo pendiente de los artistas y estaba protegiendo esa película. Animado por su novia, que era guionista y ahora su mujer, Bob terminó su película y ahora preparan juntos un segundo documental muy innovador. Si estás enfrentando un giro creativo, haz esta pregunta: ¿a quién puedo pedirle ayuda sobre este giro? Y empieza a consultar. Hacer saltar los bloqueos por los aires. Para trabajar con libertad en un proyecto, un artista debe estar, al menos en la práctica, libre de resentimiento, ira y de resistencia, miedo. ¿Qué queremos decir con eso? Queremos decir que cualquier barrera enterrada que podemos tener ha de ser aireada antes de proceder con el trabajo. Lo mismo sirve para dar con cualquier compensación soterrada que tenga el no trabajar, pues los bloqueos no suelen ser misteriosos. En realidad son defensas artísticas reconocibles contra lo que se percibe, correcta o incorrectamente, como un entorno hostil. Recuerda, desde un punto de vista creativo, tu artista es un niño, se enfurruña, coge berrinches, alberga resentimientos y miedos irracionales. Como la mayoría de los niños, tiene un miedo a la oscuridad, al nombre del saco y a cualquier aventura que no dé un miedo que no dé un miedo que pueda controlar. Como progenitor y guardián de tu artista niño, como su hermano mayor, defensor y compañero, tu labor consiste en convencer a tu artista que es seguro salir a jugar, a trabajar. Al comenzar cualquier proyecto nuevo, es buena idea hacerle a tu artista unas pocas y sencillas preguntas. Estas preguntas te ayudarán a eliminar los espantajos habituales que se sitúan entre tu artista y el trabajo. Estas mismas preguntas, hechas cuando agobia el trabajo o cuando se hace difícil, suelen actuar destacando el flujo obstruido. 1. Haz una lista de cualquier resentimiento, ira que puedas tener en relación con este proyecto. No importa lo ínfimo o melindroso o irracional que puedan parecer estos resentimientos para tu ser adulto. Para tu artista niño son importantes, son rabias. Por ejemplo, me da rabia haber sido el segundo artista al que llamaron y no el primero, siendo yo el mejor. Le tengo rabia a ese editor. Sus correcciones no son menudencias. Nunca dice nada agradable. Me da rabia trabajar para este idiota. Nunca me paga tiempo. 2. Pide a tu artista que haga una lista de todos los miedos sobre el proyecto o sobre cualquier involucrado en él. De nuevo, estos miedos pueden ser igual de tontos que los de un niño de 2 años. No importa que no tengan base para los adultos. Lo que importa es que son monstruos aterradores para tu artista. Por ejemplo, tengo miedo que el trabajo me salga una porquería y que no sepa hacerlo. Tengo miedo que el trabajo salga bien y ellos no sepan verlo. Tengo miedo que todas mis ideas sean tópicas y pasadas de moda. Tengo miedo de que mis ideas sean adelantadas a su tiempo. Tengo miedo de morirme de hambre. Tengo miedo de no terminar nunca. Tengo miedo de no empezar nunca. Tengo miedo de que me dé vergüenza. Ya tengo vergüenza. Y la lista continúa. Pregúntate si eso es todo. ¿Ha dejado fuera algún miedito? ¿Ha suprimido alguna ira estúpida? Ponla sobre el papel. Pregúntate qué ganas si no haces ese trabajo. Por ejemplo, si no escribo esta pieza, nadie la detestará. Si no escribo esta pieza, el imbécil de editor se preocupará. Si no pinto, ni esculpo, ni canto, ni bailo, puedo criticar a otros, sabiendo que yo podría hacerlo mejor. Haz tu trato. El trato es: vale, fuerza creativa, tú ocúpate de la calidad, yo me ocuparé de la cantidad. Fírmalo y cuélgalo en una pared. Unas palabras de advertencia: este ejercicio es muy poderoso, puede hacerle un daño mortal al bloqueo creativo. Sé realmente completo y todas las cosas vendrán a ti. Lao Tse.